Atención amantes del espectáculo. Prepárense para la dosis exacta de entretenimiento que solo nosotros sabemos darles. Aquí arranca un nuevo bloque de 3x3, noticias, chismes, anécdotas, éxitos y fracasos de tus artistas favoritos. Todo reunido en un solo lugar. Cada semana te traemos lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo. Porque aquí no hay filtros, hay salseo real. Triunfos que celebramos, secretos que nadie se atreve a contar. Nosotros los soltamos todos. Esto es 3x3, el podcast de la semana. Arrancamos con el salseo que te encanta. Solo aquí, en 3x3. Hola, hoy vamos a ver un tema que, ha generado muchísima conversación, ¿verdad? Y bastante controversia. Sí, hablamos de la salud de Yolanda Andrade y de estas versiones bastante insistentes que apuntan a la brujería como la causa de sus problemas. Exacto. A ver, las fuentes que manejamos mencionan a diferentes figuras del esoterismo, programas de espectáculos también, y aseguran que los problemas de salud de Andrade, pues la pérdida parcial de la voz, el ojo, otros malestares graves, que no tendrían un origen solo médico. Se habla de macumba, de santería, incluso de rituales muy concretos que supuestamente se hicieron para hacerle daño. Justo. Vamos a intentar desglosar un poco qué dicen estas fuentes sobre quién podría estar detrás, qué tipo de trabajos se mencionan y cómo ha reaccionado ella, Yolanda, según estos reportes, claro. La idea es entender las distintas narrativas que circulan, porque hay varias y algunas son bastante fuertes. Empecemos, si te parece, por Jessica Esotérica. Es una de las voces que más ha insistido en esto. Vale. Ella habla de macumba. Lo describe como un aplazamiento silencioso. O sea, una forma de ir acabando con alguien poco a poco, dejándola sin voz. Comparar la situación, fíjate, con la de Jorge Carvajal, que supuestamente sí hizo caso a las indicaciones para contrarrestar algo parecido. Y es interesante cómo Esotérica sugiere que Andrade como que se resiste, ¿no? Que no quiere creer en la brujería y se aferra más a las explicaciones médicas. Sí, y también menciona algo curioso, que hay trabajos, dice, tan costosos que el karma no le llega a quien los encarga, sino a quien los realiza. Una idea un poco particular, ¿no? Pues sí, bastante. Bueno, por otro lado tenemos a Carlita la Santera. Ella confirma la brujería, pero apunta más a la santería e incluso a prácticas haitianas. Y señala directamente. Sí, ella no se anda con rodelos. Señala a Verónica Castro. La llama palera. Palera. Sí, que en algunas de estas tradiciones se refiere a quien trabaja con espíritus de muertos. Y afirma que Verónica Castro posee prendas y un caldero del muerto. Son objetos rituales de estas prácticas. Vaya. Y según Carlita, ella misma habló con Yolanda Andrade. ¿Ah, sí? Sí, y dice que Yolanda le habría confirmado que ciertas cosas que Carlita le describió, pues que sí pasaron. Le recomienda rituales en Cuba, unos desprendimientos espirituales. ¿Y qué dice Yolanda? Pues, según Carlita, que Andrade todavía no se decide, que se inclina más por explicaciones, digamos, más espirituales, ángeles, ese tipo de cosas. Ya. Pero ojo, Carlita afirma que ya le había advertido sobre la pérdida de la voz. Tela. Luego está la versión de Chisme No Like, que es, aún más dramática si cabe. Sí, esta es bastante específica. Afirman que Verónica Castro viajó hace poco a Chiapas. ¿A Chiapas? Sí, para encontrarse con nahuales y hacer un ritual. ¿Nahuales? A ver, aclaremos un poco. Bueno, en las creencias de Mesoamérica, un nahual es una persona que puede transformarse en animal o un espíritu guardián. Aquí, en este relato, los presentan como entidades con las que se haría un ritual. Y dicen que usando una prenda de Yolanda, ¿no? Un saco. Exacto, con la intención supuestamente de causarle un daño definitivo, incluso fatal, llegan a decir. Es muy fuerte. Uf. Y lo clave aquí, según ellos, es la reacción de Yolanda. Esto dicen, que ella vio el programa y respondió en redes sociales. Con un mensaje para Castro pidiéndole reflexión. Y ellos lo interpretan como que Yolanda se lo cree. Como una confirmación de que da crédito a estas acusaciones. Es una interpretación, claro. Podría leerse de otras formas, supongo. Desde luego. Y para rematar, Moni Vidente. Otra voz conocida. También coincide. Liga la brujería a una expareja, implicando claramente a Castro. E incluso relaciona la canción Macumba de Verónica con todo esto. ¿Anda? Y lanza una predicción bastante sombría. Dice que la salud de Yolanda empeorará pronto, afectando corazón y mente. Bueno, a ver, frente a todo esto hay que decir
decir que una fuente sí menciona, aunque sea de pasada, la perspectiva médica, ¿no? Sí, se habla de un posible aneurisma cerebral que podría explicar varios síntomas. Pero vamos, se reconoce que ante la desesperación la gente busca respuestas. Bueno, en todas partes, incluido lo esotérico. Entonces, lo que vemos es un conjunto de afirmaciones, bastante recurrentes, ¿no? De distintas fuentes, tanto esotéricas como del mundo del espectáculo. Sí, que atribuyen los problemas de salud de Yolanda Andrade a actos de brujería. Y señalan de forma muy consistente, a veces directa, a veces indirecta, a Verónica Castro. Se mencionan prácticas concretas, macumba, santería, el uso de prendas, rituales complejos. Y un punto clave es la supuesta reacción de Yolanda Andrade. Según algunos reportes, daría a entender que ella misma, que podría creer en estas versiones. Más allá de si creemos o no en la brujería, lo que estas fuentes revelan es una mezcla compleja, ¿no? Problemas de salud serios, conflictos personales muy públicos. Y la búsqueda de explicaciones en un terreno que va más allá de lo convencional, el de lo paranormal. Nos deja pensando, ¿verdad? Bueno. Cómo en situaciones límite, ya sea de salud o de conflicto, las explicaciones pueden, tomar estos caminos. Sí. Cómo se buscan o se construyen narrativas para dar sentido a cosas que a lo mejor no lo tienen. Fácil. Una reflexión interesante, sí. Una situación que, seguro que seguirá generando comentarios. Sin duda. Cool FM 106.9. Estás en 3x3, el podcast de la semana. Continuamos. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos un poco en la figura de Daniel Bisoño, un personaje televisivo muy conocido en México. Queremos ir más allá de esa imagen pública, a veces polémica, ¿no? Y entender un poco mejor sus distintas caras, basándonos en lo que han contado personas cercanas, como a su hermano Alex, después de su fallecimiento. Exacto. Es que las fuentes nos pintan un cuadro, bastante complejo. Por un lado, claro, el conductor de Ventaneando, con ese humor tan ácido, tan directo que le caracterizaba. Y por otro, un hombre que describen como muy generoso, muy familiar. Y fíjate, algunos dicen que hasta tímido. Vamos a ver cómo encajaban esas piezas, ¿no? Y qué revelan estas entrevistas sobre quién era realmente y sus luchas. Es que llama la atención, ¿verdad? Su hermano Alex decía eso, que Daniel como que potenciaba esa acidez en la tele, pero que fuera de cámaras era otra cosa. Lis Pérez, por ejemplo, recordaba una entrevista donde él mismo reconocía ser tímido. Aunque luego siempre le metía la puntilla, ¿no? Como la broma esa de vender tamales. Tenía esas salidas. Sí, esas puntadas, como decían. Y ese humor negro, a veces tan afilado, contrastaba mucho con gestos de generosidad que cuentan los suyos. No parecen cosas aisladas, ¿sabes? Lo de comprarle unas zapatillas a su compañera de baile o ayudar a su hermano Alex con un coche para que acabase la prepa. Sugiere un apoyo constante a su gente, como cuando su padre se quedó sin trabajo y él estuvo ahí, económicamente. Lupita Reyes también lo dibuja así, como muy trabajador y muy pendiente de los suyos. ¿Y esa preocupación por los demás? Choca de una forma, dolorosa, con lo mal que lo pasó él mismo en sus últimos años con la salud. Es que las fuentes detallan una espiral de problemas bastante seria. Parece que todo empezó a torcerse después de un robo en su casa en 2017. Le afectó el azúcar, luego vino una pérdida de peso muy drástica y el susto aquel con una falsa alarma de VIH. A ver, eso del falso positivo de VIH es importante. Aunque se descartó rápido, con más pruebas, parece que ese miedo inicial le marcó mucho anímicamente, incluso antes de los problemas físicos más graves que vinieron después, porque en mayo de 2023 tuvo aquello de las varices esofágicas, que casi no lo cuenta. Perdió muchísima sangre, tuvieron que operarle de urgencia, intubarle. Ya, vaya palo. Y la mala racha no paró ahí. Poco después, una complicación con la vesícula que se le reventó, otra operación urgente. Y al final lo que fue definitivo fue una infección pulmonar muy grave. Esa infección pulmonar fue, digamos, la puntilla. Lo llevó otra vez a terapia intensiva, intubado de nuevo, y acabó en un fallo multiorgánico. Su hermano Alex insiste en lo rápido que fue el deterioro al final, y también subraya lo importante que fueron el seguro médico y el apoyo de TV Azteca. Incluso se llegó a hablar de un segundo trasplante de hígado. Llevaba más de un año esperando el primero, pero, ya no dio tiempo. Alex Bisoño compartió momentos muy
muy duros, como la despedida en la UCI. Cuenta que Daniel estaba consciente, pero sin saber realmente lo grave que era, y les pedía que no le dejaran solo. Es muy emotivo también cómo la familia decidió homenajearle en el teatro y en el plató de Ventaneando, que eran sus sitios, ¿no? En lugar de un velatorio más tradicional. Querían celebrar su lado más alegre, parece. Claro. Y también se destaca mucho cómo descubrió la paternidad, quizá un poco tarde, pero con mucha fuerza, con su hija Micaela. La familia, vamos, parece que fue su gran pilar. Alex insiste mucho en que estaban muy unidos, desmintiendo posibles líos por la herencia. Dice que la voluntad de Daniel era muy clara, asegurar a su hija y que su padre estuviera cuidado, seguir apoyándoles como él había hecho siempre. Y esto, claro, choca con la imagen a veces más negativa que podía tener una parte del público, ¿no? En resumen, hemos visto esos contrastes, ¿no? Los claroscuros de Daniel Bisoño, la figura pública versus el hombre privado, esa batalla tan dura y compleja por su salud y la fuerza de esos lazos familiares que le sostuvieron hasta el final. Sí, nos deja pensando en la distancia enorme que a veces hay entre la imagen mediática y la realidad de una persona. Con estos testimonios tan cercanos sobre la mesa, cambia un poco la percepción que se tenía de él. O al menos se matiza. Y yendo un poco más allá, ¿qué nos dice esto sobre cómo juzgamos, a veces tan a la ligera, a las figuras públicas, basándonos solo en lo que vemos en una pantalla? Estás en 3x3, el podcast de la semana. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla. Hoy vamos a meternos a fondo con las reflexiones de Julieta Grajales después de pasar por Survivor. Eso es. Ya sabéis, este reality donde no solo es sobrevivir físicamente, sino que hay toda una estrategia social detrás que es, bueno, tela. Mucha tela, sí. Pues nos vamos a basar en una entrevista que dio hace poco. Vamos a ver qué contó sobre las relaciones allí dentro, esa diferencia entre cómo se mostraban en pantalla y cómo son en realidad. Y lo que aprendió ella, ¿no? Exacto. Y las lecciones que sacó para su vida. La idea es destilar un poco lo esencial de su experiencia y qué nos dice sobre cómo somos bajo presión. Claro. Y es que es fascinante, ¿verdad? Ver cómo una experiencia tan límite como Survivor te puede llevar a mirar hacia adentro, a hacer introspección. Totalmente. Vamos a explorar un poco cómo Julieta explica, bueno, lo complejas que eran las interacciones, cómo se montan personajes para el juego, y esa búsqueda suya ahora de relaciones como más conscientes, ¿no? Más auténticas, después de toda esa intensidad. Pues mira, empecemos por algo que a mí me llamó la atención. El contraste con John. Julieta cuenta que cuando lo conoció antes, en el hotel, la impresión fue totalmente distinta a lo que vimos luego. Lo describió como encantador, inteligente, atento, incluso espiritual. Dijo que hablaba de Dios. Vaya. Sí, que conectaron, tuvieron conversaciones profundas, hasta la invitó a Europa. ¿En serio? Sí, pero, y aquí viene el matiz, su familia ya le había avisado sobre él. Le habían dicho que, ojito. Ah, vale. Eso ya da una pista. Claro, ¿qué nos dice esto de la dinámica del reality? Pues mira, yo creo que toca un punto clave de estos programas. La disonancia, ¿sabes? Entre la persona y el personaje que se crea para competir. John, por lo visto, le admitió que iba a jugar un personaje. Pero claro, a Julieta le chocó, le desconcertó ver esa sombra, esa parte más oscura que sacó en el juego. Ya. Ella intuyó que a él igual le incomodaban un poco las mujeres fuertes, las que se defienden, y notó que no había coherencia con esa luminosidad inicial que percibió. Claro, es que si primero ves una cara y luego otra tan distinta. Exacto. Y al final para ella, las acciones dentro del juego, esos valores que él mostró y que a ella no le gustaron nada, pues invalidaron por completo la conexión del principio. La estrategia pasó por encima de lo personal. Y es curioso cómo gestiona las cosas después, ¿no? Por ejemplo, con Brenda, con quien tuvo sus más y sus menos. Sí que tuvieron roces. Pues ahora la ve distinto. Dice que Brenda, aunque sea impulsiva y tal, fue honesta con ella al salir. Le dijo las cosas a la cara. Valora esa honestidad, directa. Totalmente. En cambio, con John, puerta cerrada. Dice que prefiere 1000 veces la honestidad bruta, lo que llama ser descaradamente honesto, aunque duela. Las dobles intenciones. Eso es, que las agendas ocultas. Lo descarta totalmente para el futuro por esa sombra que vio. Parece que la experiencia le sirvió para poner límites muy claros, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que utiliza lo vivido para reafirmar qué busca y qué no en sus relaciones. Habla mucho de su trabajo interior, ¿no? Sí, lo menciona bastante. Ese proceso de año y medio soltera, de conocerse mejor. Busca construir relaciones conscientes,
o sea, más maduras, más auténticas, lejos de lo que ella siente como toxicidad o caos. Quiere más calma, parece. Sí, quiere algo más tranquilo. Como dice ella, ya quiero ir suavecito. Parece que la caña del reality la ha empujado a buscar más suavidad en su vida personal. Y hablando de conexiones, también se habló de una posible química con Aranza. Sí, eso salió. Julieta no lo niega. Dice que Aranza le parece una mujer fuerte, interesante, inteligente, que le hubieran gustado conocerla más. Ajá. Confiesa incluso que se agarró a la idea de Aranza como algo bonito para sobrellevar la dureza del reality, casi como una fantasía, dice ella. Un apoyo emocional en un momento difícil. Exacto. Y cuenta que hubo momentos de apoyo mutuo que no se vieron en cámara, que se enteró después de que a Aranza le gustaban las mujeres y que ella es respetuosa, que no va buscando activamente ligar ni nada. A ver, esto es interesante porque pone de relieve cómo en entornos así, de aislamiento y dificultad, a veces idealizamos conexiones. Como un mecanismo de supervivencia, ¿no? Exacto, como un mecanismo de supervivencia emocional. Pero Julieta parece bastante sensata al respecto, ¿eh? Distingue bien entre la admiración o el apoyo en el juego y lo que sería una relación real fuera. Deja la puerta abierta, pero con cautela. Sí, dice que accedería a conocerla, que la va a buscar, pero subraya que tiene que haber una conexión real mutua. Eso que dice de que tiene que haber un pimponeo. Un toma y daca, claro. Una reciprocidad genuina. No vale solo con la idealización del reality. Y un tema que se repite en su discurso es su filosofía sobre las relaciones. Dice que son un espejo de cómo estás tú por dentro. Y recalca la importancia de ese trabajo interior antes de empezar algo nuevo. También es muy protectora con la privacidad de sus exparejas. Dice que fueron maestros y que ella es una dama en ese sentido. Exacto. Todo su discurso refleja una búsqueda clara de madurez emocional, de autoconocimiento. Parece que es Survivor, ¿eh? Le reforzó esa idea. Sí, le reforzó la convicción de que necesitas conocerte bien y que tus valores estén alineados en cualquier vínculo importante. Huye de dinámicas superficiales o puramente estratégicas, al menos fuera del juego. Busca algo más profundo. Entonces, para ir resumiendo, las reflexiones de Julieta Grajales nos muestran esa tensión, ¿no?, entre ser tú mismo y el personaje que creas para sobrevivir en un entorno como un reality. Sí, esa dualidad. Y destaca la importancia de ser coherente, de poner límites basados en tus valores y de buscar relaciones que estén alineadas con tu crecimiento personal, sobre todo después de vivir algo tan extremo. Y nos deja una pregunta interesante para darle vueltas, ¿eh? ¿Hasta qué punto estas situaciones tan extremas y, artificiales, revelan de verdad el carácter de alguien? ¿O cuánto es solo adaptación? Exacto. ¿Cuánto es el carácter de fondo y cuánto es simplemente estrategia de adaptación o supervivencia? Discernir entre esas dos cosas es clave al interpretar los comportamientos y las relaciones que surgen en contextos tan particulares. Pues con esa reflexión tan interesante, cerramos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Así llegamos al final de este episodio de En 3x3, el podcast de la semana. Gracias por acompañarnos en este viaje por los triunfos, secretos y chismes del espectáculo. Recuerda que cada semana hay más noticias, más anécdotas y mucho más de lo que nadie se atreve a contar. Solo aquí en 3x3. No desconectes, porque la buena vibra continúa en la mejor frecuencia. Cool FM 106.9, la radio que te pone al día y te pone a vibrar. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, el espectáculo nunca duerme. 3x3, el podcast de la semana.